Es ¿Listo? correcto, doctor, ya se visualiza. Ok, perfecto. Muy bien. Pues entonces vamos a dar inicio con este tema. Primeramente, señalar la obligatoriedad, que es el tema de nuestra pequeña charla, obligatoriedad de la seguridad pública frente a la víctima, que si bien es cierto, pues sabemos que ante tantas actividades o múltiples funciones que tienen estos cuerpos de seguridad pública, pues no debemos olvidar o dejar en estado de abandono o no tomar en consideración cuando nos enfocamos desde una perspectiva de función policial, pues a la víctima, ¿no? Como tal, muchas veces puede que nos aboquemos solamente a esta persona, un sujeto activo del delito o un probable responsable, pero también lo cierto es que tanto las y los integrantes de esas instituciones policiales tienen esa obligación de darle esa atención a la víctima, ¿no? Ya vamos a ver ese fundamento legal, todo un marco jurídico aplicable, incluso abordar también aspecto internacional, ¿verdad? Y pues por supuesto nuestro marco jurídico interno. Previo a ello, pues permítanme presentarles el temario. Primeramente, pues establecer concepto de víctima, porque pues, si bien es cierto, desde un punto de vista doctrinal, existen diversos conceptos respecto a lo que se entiende por víctima. También lo es que dentro de nuestra propia legislación, pues existen también definiciones o una conceptualización, no solamente, por ejemplo, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también incluso en la Ley General de Víctimas como tal, que este es uno también de los temas que vamos a abordar. Debemos comprender primeramente este concepto de víctima, puesto que también se realizan ahí una serie como de especificación de establecer, ¿verdad? De forma muy precisa si se trata de una víctima directa, cuando hablamos de una víctima indirecta, mucho se dice también de víctima u ofendido, ¿verdad? Igual lo podemos encontrar así establecido en nuestra propia Constitución Federal. Y es importante aquí señalar esa labor por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Me estoy refiriendo a las y los policías, ¿verdad? Estos elementos de seguridad pública, que pues bueno, señalar esa labor de seguridad pública o esas funciones de policiales como un derecho humano. ¿Por qué? ¿Por qué lo señalo así? Lo vamos a abordar en un momento. ¿Por qué lo puedo yo considerar como un derecho humano? Y todo lo que ello conlleva, ¿no? Víctima y seguridad pública, bueno, aquí ya prácticamente una fusión de ambos, tanto conceptos como asimismo el entendimiento de estos temas, ¿no? Que vamos a entender por víctima, la relación que existe entre la víctima y por parte también de los cuerpos de seguridad pública, ello también como una obligatoriedad del Estado mexicano frente a la propia colectividad, es decir, a la sociedad que, pues bueno, habita o bien se encuentra, mejor dicho, en nuestro territorio nacional. Derechos de la víctima, pues sí, enfocados desde un punto de vista constitucional, así también señalar los que se encuentran establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin dejar de lado los que también se precisan o se han previsto en la Ley General de Víctimas, ¿no? Hay que precisar en qué consisten esos derechos. Aquí también es importante señalar que me voy a referir a algunos derechos incluso procesales, o por qué la importancia que también se tenga el conocimiento, si me encuentro en calidad de víctima, del conocimiento por ejemplo, del sistema de justicia penal, ¿no? Es importante también, independientemente a que como víctima, pues pueda tener un asesoramiento o una cercanía, ¿verdad? Por parte precisamente de un asesor jurídico, ¿no? Eso es otro tema que también sobresale mucho y que deriva de este subtema de derechos de la víctima. La Ley General de Víctimas sí es importante también abordarla, ¿verdad? Quizás de una forma un tanto general, puesto que esta ley también robustece lo ya establecido en la propia Constitución Federal. Se mencionan aquí, si bien es cierto, en la Ley General de Víctimas, algunos principios, ¿verdad? O los principios que rigen prácticamente ahí en el tema de víctimas. Voy a señalar cuáles son esos principios, que de hecho viene contenido en el material que se les proporciona por parte del centro de estudios. Y pues bueno, eso es señalar como tal esta importancia, ¿no? Y pues bueno, si bien es cierto, resalta también el hecho de que es demasiado importante que estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues tengan el conocimiento en materia de víctimas, ¿verdad? Lo vamos a enfocar desde dos perspectivas. ¿Cuáles? Primeramente,
si soy servidora o servidor público que me desempeño como policía, cómo lo voy a ver la importancia de que yo conozca estos temas, ¿no? Dado que también esto me puede, o la omisión más bien en cuanto a la actuación, puede deparar en consecuencias jurídicas, la respuesta es sí, ¿no? Incluso, obviamente, de tipo incluso administrativas, porque pues sabemos que de manera interna en las instituciones o de policía, pues bueno, se cuenta también con autoridades, si así lo queremos denominar, ¿no? ¿Como cuáles? Pues órgano interno de control, ¿no? O llámese asuntos internos como tal. Entonces, es importante, sí, esto independientemente a que la persona o personas que se hayan encontrado en calidad de víctima, pues puedan acudir ante las instituciones correspondientes, ¿verdad? Y, pues bueno, puedan hacer del conocimiento de la autoridad competente prácticamente lo acontecido y pues de ahí empieza a deslindarse las responsabilidades acorde a la participación que cada uno de los elementos de policía pues hubiesen tenido, ¿no? Por eso la importancia de conocerlo. Ahora, ¿qué otra perspectiva se refiere? Bueno, pues me refiero a que si no soy policía, pero como sociedad, es decir, como resto de la colectividad o de la sociedad que no desempeña una función policial, porque es importante que yo lo conozca, ¿no? Sabemos que, si bien es cierto, de un marco jurídico o atendiendo a lo contenido en las disposiciones normativas, en los ordenamientos jurídicos, los propios elementos policiales, pues bueno, tienen facultades, ¿verdad? O atribuciones conferidas. Eso para mí repercutiría, bueno, o más que repercutir, se consideraría que son mis obligaciones, lo que para ellos pues está facultado y viceversa, ¿no? Lo que para mí es los derechos, pues para ellos se traducen en obligaciones. Por lo tanto, es importante que yo conozca porque me va a permitir saber hasta dónde prácticamente el servidor público va a tener prácticamente la facultad, ¿no? De poder actuar y qué le está permitido y en dónde ya estamos hablando de, llámese algún abuso de confianza, una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Es por eso la importancia del enfoque que se le dé, ¿no? Si bien es cierto desde un punto de vista policial o como el resto de la colectividad, ¿no? Como las demás personas que no nos dedicamos a la función policial enfocado desde esa perspectiva. Para ello, pues hay que señalar esos aspectos precisamente atendiendo uno a una perspectiva, digamos, institucional, ¿no? Por el hecho, pues, de pertenecer a esas instituciones o cuerpos de seguridad pública, ¿por qué la importancia de conocer el tema? Vean, desde aquí podemos retomarlo con relación a que la propia Constitución Federal ha señalado en su artículo 21, párrafo noveno, como uno de los principios que deben regir a lo que es la seguridad pública, el que exista una profesionalización. Bueno, hablar de profesionalización, simplemente nos vamos a tener esa referencia, la que les voy a comentar. No solo se va a referir al hecho de que yo, por ejemplo, tenga un curso básico, ¿no? O haya agotado este curso básico policial, sino que también una profesionalización me indica que debo estar de forma constante en esa preparación, en los temas. Y digo temas porque no solamente puede ser, por ejemplo, atención de víctimas, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, ¿verdad? Del uso de la fuerza. Estamos hablando también, pues obviamente, todo lo relativo al manejo, al uso de armamento, ¿no? Uso de armas de fuego. También el hecho de contar con la doctrina referente o la capacitación, sobre todo referente a temas, por ejemplo, como detenciones, ¿no? Registro Nacional de Detenciones. Entonces, hay un sinnúmero de temas que se deben conocer. Dentro de estos temas, sin duda alguna, no debiera estar ausente lo que es el tema de víctimas, ¿no? El hecho de que con motivo o derivado del ejercicio de las funciones policiales, pues bueno, se encuentre una persona en esta calidad de víctima, ¿cómo voy a brindarle este apoyo, ¿no? No solamente que la propia Constitución así me lo refiera, la propia también, el propio Código Nacional o incluso la propia Ley General de lo que es la Ley General de Víctimas, pues señala derechos para esta persona que se encuentra en calidad de víctima y también señala obligaciones, señala la obligación de las autoridades de prever, de preverles o de darles, ¿verdad? Prácticamente la atención correcta, la atención debida, ¿no? Por ejemplo, muchas veces igual se tienen detenciones, pero si bien es cierto, existen víctimas, tal pareciera que solo se aboca la función policial
en el aseguramiento de esa persona y su puesta a disposición, ¿no? Me refiero a la persona, al sujeto activo del delito. La pregunta es, ¿y la víctima, no? ¿Dónde queda? Incluso más adelante voy a realizar una proyección en las diapositivas respecto al IPH, en el informe policial homologado, pues bueno, se establece un apartado, ¿no? En caso de existir víctima, pues se le dará lectura de esos derechos, ¿no? Se hace el conocimiento de los derechos que le asisten, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, abordarlo desde una perspectiva de seguridad pública es prácticamente situarse en el lugar de estos elementos, de estos funcionarios en materia policial y prácticamente al situarse en ese lugar de esos funcionarios, pues verlo o abordar el tema en el qué voy a hacer entonces, ¿no? Atendiendo a que si tengo una persona en esta calidad de víctima, lejos de hacer el conocimiento de los derechos que le asisten y que vamos a abordar cada uno, por supuesto, lo vamos a abordar. Ese es desde un punto de vista de la importancia de la seguridad pública. Ahora, como sociedad, bueno, atendiendo a los derechos humanos, pues sabemos que nos asisten, ¿verdad? Incluso de forma internacional, pues contamos con instrumentos internacionales, es decir, tratados también o convenios en los que pues nuestro país mexicano pues es firmante o ha sido firmante. ¿Y esto a qué conlleva? A que el haber sido signatario o firmante, pues sin duda alguna le depara responsabilidad, bueno, más que responsabilidad, obligatoriedad. La obligatoriedad de ajustarse a lo convenido, a lo firmado a través de ese tratado, ¿no? Entonces, una vez que el Estado mexicano pues, se ha señalado ya como un país firmante, sin duda alguna le repercute el hecho de que debe generar o establecer dentro de toda su estructura que tiene el Estado mexicano, me refiero a sus autoridades y o instituciones, el que se respeten, se promuevan, se protejan los derechos humanos. Dentro de estos derechos, sin duda alguna, también está la víctima, ¿no? Y nosotros como sociedad, pues al tener este conocimiento de que nos asisten estos derechos, que por supuesto tienen una característica, tiene características, no solo una, tienen muchas, así como principios, y dentro de ellos se encuentra la universalidad, es decir, que es para todos, ¿verdad? No es para unos cuantos el hecho que asistan los derechos humanos, pues sin duda alguna se está entonces ante que pues nosotros podemos como tal, al vernos vulnerados por violación a nuestros derechos y nos encontramos también en calidad de víctimas, al poder incitar a la autoridad, es decir, acudir ante autoridad competente y poder o hacer valer nuestros derechos, ¿no? Entonces es importante que nosotros como colectividad conozcamos de ese tema, ¿verdad? Y si nos dedicamos a función policial, pues también el hecho de señalar que como tiene mis funciones, pues tengo que brindarle esa atención correcta, ¿verdad? A la víctima u ofendido, que vamos a ver un poquito más adelante aquí, precisamente dentro de los conceptos que de forma muy atinada, pues nos han señalado, ¿no? Atendiendo desde el punto de vista doctrinal y a su vez desde un punto de vista jurídico. Primeramente, pues debemos señalar que atendiendo a la doctrina, ¿verdad? El hecho de documentarse o acercarse a este tipo de material de estudio, que me refiero prácticamente, llámese libros, diccionarios, el propio diccionario de la Real Academia Española ha señalado a la víctima o la ha conceptualizado, ¿verdad? Desde una perspectiva. Ahorita voy a mencionar los puntos tal cual como lo señala y con relación al tema victimal como tal, pues me quedo con el punto 5, pero bueno, voy a señalarlos de esta forma como los prevé el propio diccionario de la Real Academia Española. Primeramente, pues considera que víctima se trata de una persona, bien puede ser también un animal, sacrificado o bien que es destinado a que sea sacrificado. Como punto 2, establece una diversa conceptualización o cierto, establece un cierto entendimiento por este concepto, el hecho de que persona, que por víctima se va a entender a la persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra, ¿no? O bien persona que padece un daño por culpa ajena o por causa fortuita, ¿no? Ahí está estableciendo hasta ya está un razonamiento o los motivos por los cuales se ha colocado en ese supuesto esa persona, ¿no? ¿Por qué es víctima? Porque, pues bueno, ha padecido un daño, bien sea por culpa ajena o que así se dieron las circunstancias, pero
ahí precisamente no es que alguna persona se lo haya inferido, ¿verdad? Este tipo de conducta, sino que pues es una cosa que se dio, ¿verdad? Simplemente así se estableció sin que pues alguien haya tenido la intención de causarle algún daño. Y con esta conceptualización con la punto 5 o con la número 5 es con la que me podría quedar, porque las otras, si se dan cuenta, pues o bien ya hace interferencia o relación, perdón, con persona y tanto algún animal, lo coloca quizás también a la víctima en otras situaciones, ¿no? Ya sea atendiendo, en este caso, al sujeto o sujetos que le hayan cometido algún daño, pero este punto 5 señala que por víctima vamos a entender a la persona precisamente que padece las consecuencias dañosas de pues, la comisión de un hecho probablemente delictivo, ¿no? Entonces, es esa consecuencia, ¿verdad? De que una persona, en este caso algún sujeto o sujetos, ¿verdad? Activos del delito, pues hayan generado o con el motivo de su actuar, pues consecuencias, ¿no? Que le causen algún daño a la persona o personas y pues bueno, esa persona se va a colocar en un plano de víctima, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, si bien es cierto aquí prácticamente se tiene que señalar los ordenamientos legales en los cuales se encuentran establecidos estos conceptos. Entonces, primeramente, pues señalo aquí que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que por víctima se va a entender a la víctima u ofendido, dice, para efectos de estos códigos se considera víctima primeramente la víctima del delito al sujeto pasivo, ¿no? Y podrán preguntarse, oiga, pero por ejemplo, si ya nos ha referido como un sujeto activo o probable responsable a alguna persona, ¿cómo identificarle entonces? Pues bueno, el sujeto activo del delito, prácticamente, o probable responsable, es esa persona que bien sea haya desplegado una conducta, porque recuerden que la comisión de hechos delictivos o algún delito puede cometerse por acción, ¿no? Es decir, desplegar una conducta, o bien por omisión. ¿Esto qué significa? Un no hacer. Dentro de ese no hacer, que pues obviamente tenía una obligatoriedad de realizarlo, de llevarlo a cabo, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, víctima u ofendido se considera víctima del delito al sujeto pasivo, pues que va a resentir de manera, y esta es prácticamente la diferenciación, ¿no? De manera directa. Doctor, Mande. perdón que lo interrumpa. No sé si ya cambió de diapositiva, pero estaba con la de presentación. Ah, ok, gracias. Sí, ok. Gracias, maestra. Bien, entonces a la víctima se le va a considerar como esta persona, sujeto, persona o personas, ¿no? Sujeto o sujetos pasivos del delito, ¿verdad? Que van a resentir, se dice de un resentimiento de forma directa, es decir, aquella persona, en este caso se me ocurre pensar como en el delito de robo, ¿no? Una persona, un sujeto activo, ¿quién va a ser? Pues la persona que se apodere sin derecho y sin consentimiento de la que legalmente pues podría otorgarlo, ¿no? Es decir, del dueño o dueña de esa cosa, ¿no? De ese bien inmueble. Entonces, ¿quién va a ser ese sujeto pasivo? Pues a la persona a la cual le fue robado sus pertenencias, ¿no? En un caso ejemplo. Entonces, que está resintiendo de forma directa sobre su persona la afectación producida, sí, ¿no? Es sobre esa persona quien recae, entonces ese daño que se le está ocasionando, ¿verdad? A lo mejor dentro del delito de robo se le está perjudicando o violentando un derecho ahí jurídicamente tutelado, ¿no? Como cual, por ejemplo, a lo mejor es su patrimonio, ¿no? Su integridad, a lo mejor se le causarán lesiones y pues bueno, se puso en riesgo su integridad física. Entonces, esa persona a la que como tal de forma directa se le infligió algún acto, digamos, de violencia, ¿no? Golpes y demás, pues esa persona va a ser la persona víctima del delito. Se considera también, ahora, desde un punto de vista también legal, ofendido. ¿Quién va a ser el ofendido? Pues la persona, ¿verdad? Esa persona física o bien moral, titular de un bien lesionado, un titular, perdón, de un bien jurídico lesionado, o bien que se haya puesto en peligro, ¿verdad? Bien sea por una acción o bien una omisión,
pues de la persona sujeto activo del delito. Entonces, no de forma directa le está recayendo ahí las consecuencias por la comisión de ese probable hecho delictivo, sino que de forma indirecta, pero como tal, sí le guarda o le depara repercusión el hecho que se haya cometido ese delito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas también se le generó vulneración, ¿no? Ya sea a sus derechos o a sus bienes jurídicos tutelados. Ahora, la propia Ley General de Víctimas, pues también establece o se encuentra previsto ciertos conceptos, pero dentro de ellos señala, y voy a especificar ahora sí que en esencia al de víctima, porque pues hay víctima directa, víctima indirecta, que eso también en su momento cuando abordemos a la Ley General de Víctimas, pues lo vamos a señalar. Y pues prevé esta ley prácticamente que son víctimas los grupos, bien sean también comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos, ¿verdad? Así lo ha señalado esta propia ley, como resultado precisamente de la comisión de un delito o bien que se hayan violentado los derechos, ¿no? Entonces, como vemos, independientemente a que se tratan de dos disposiciones jurídicas y de dos ordenamientos jurídicos, pues prácticamente vienen a concluir que son esos sujetos pasivos, ¿no? Esa es una. Dos, ¿qué otra característica? Que vienen a resentir o sobre ellos recaen, sobre estas personas, de forma bien sea directa o un tanto indirecta, ¿verdad? Tratándose de el ofendido u ofendidos, en este caso se ven directa o indirectamente afectadas, ¿verdad? En sus derechos, en sus bienes jurídicos tutelados y o protegidos ¿por quién? Pues por el propio Estado mexicano, ¿no? ¿A través de quién? Pues de sus autoridades. ¿Y de quién más? De sus instituciones, ¿no? Porque recordemos que el Estado mexicano, pues es todo un entramado, todo un aparato prácticamente de gobierno, ¿verdad? Que si bien es cierto, son o tiene funciones y o atribuciones conferidas por algún ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, ¿ello qué significa? Que va a actuar conforme a derecho y prácticamente se está obligando también al cumplimiento de esa obligatoriedad señalada por la propia ley, ¿no? Entonces, es ahí donde radica esta importancia de poder determinar si se trata de una víctima, es decir, cómo identificarla, una víctima u ofendido. Dentro de este artículo cuarto también de la Ley General de Víctimas, independiente a que se señale una conceptualización de lo que es este tópico de víctimas, en ese artículo cuarto de la Ley General de Víctimas se ha señalado que de forma directa, así de forma muy directa o precisa, se va a entender a la víctima directa, a aquella persona que haya sufrido algún daño o menoscabo, ¿no? ¿De qué tipo? Pues sabemos que ese daño o ese menoscabo que se pueda infligir, pues bien puede ser desde el aspecto económico, ¿verdad? Físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro, ¿no? Y se habla mucho de bienes jurídicos, o bienes jurídicos o bienes jurídicos tutelados. ¿A qué se refiere con esto? Prácticamente que el Estado mexicano, con miras o dentro de esta función punitiva de la cual tiene muy marcada o muy establecida conforme a derecho, pues tiene esta facultad para sancionar o, digamos, alguna palabra, castigar, si se le quiere ver, al sujeto activo, probable, responsable de la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Entonces, dentro de esta serie de actividades y o funciones que tiene el Estado mexicano, ¿verdad? Se encuentra el hecho de poder proteger estos bienes jurídicos, ¿no? Y cuando se dice proteger es a través, obviamente, de sus acciones, de las funciones, a través de sus autoridades, de sus instituciones, ¿no? Y llámese de seguridad pública, llámese impartición de justicia, llámese como órgano persecutor, es decir, como Ministerio Público. El punto aquí, el punto medular es brindar la protección a las personas que se encuentren bajo esa calidad o que son víctimas. Ahora,
Estas víctimas directas, pues hay un detrimento ahí, un menoscabo, hay algún daño que se ha ejercido. ¿De qué manera? Pues directa, ¿no? De forma muy directa entre el probable responsable y la víctima como tal, ¿no? Se trataría de alguna víctima de manera indirecta cuando hablemos de los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima que directamente, de la víctima directa, perdón, que tengan una relación inmediata con ella. Ahí, pues bueno, no directamente se está atacando o se está generando la violación o la violencia hacia sus derechos o la violación de sus derechos, sino que a su vez, pues prácticamente repercute en los familiares de esas personas, ¿no? Entonces ahí se trata de una víctima indirecta donde ya no solo la persona o personas con calidad de víctimas, pues van a tener ahí o van a figurar como precisamente personas víctimas del delito. Esta propia ley también señala a víctimas potenciales. Y que por víctimas potenciales vamos a comprender a aquellas personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Como vemos aquí, se tiene una participación prácticamente porque no se lleva a cabo la consumación de, en este caso, una violación o una violencia ejercida hacia la persona o sujeto, en este caso pasivo, ¿no? Del delito, es decir, aquella persona que va a resentir el daño. No obstante esto, o estas clasificaciones o subclasificaciones, si se le quiere denominar, se ha tratado de establecer también el aspecto de la calidad de víctimas, ¿no? Porque si bien es cierto, hablamos de víctimas directas, víctimas indirectas, pero bueno, estos derechos de las víctimas y esta calidad de víctimas, sobre todo, se va a adquirir con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos de esas personas, que significa que, pues bueno, que realmente quede constancia o no deje lugar a dudas que pues esa persona se ha situado en esa calidad de víctimas prácticamente, ¿no? Entonces, con independencia de que se identifique, que se aprenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Ahora, son víctimas de forma muy general, lo que ya señalaba en la diapositiva anterior, pues los grupos, bien sean comunidades o organizaciones sociales, que pues llegan a resultar afectadas o afectados, ¿verdad?, en sus derechos y sobre todo pues en sus bienes jurídicos tutelados, ¿no? Esto pues con motivo de que se haya realizado alguna comisión de hecho delictivo como tal. Permítanme un tantito, dejen ver si se está compartiendo de forma adecuada. Sí, la diapositiva. Sí, doctor. Sí, gracias. Bien, entonces decíamos, esta importancia de haber señalado como una especie de subclasificación de esos conceptos de lo que es víctima, porque es importante también señalarlo, porque pues muchas veces como elementos de policía, pues quizás no tenemos este acercamiento, en este caso, a material de estudio o a documento alguno que me pueda identificar o establecer alguna clasificación o conceptualización. Nada más tenemos la idea de decir, bueno, es que si esta persona es el sujeto activo, en este caso, por ejemplo, le generó lesiones a sujeto B, por ejemplo. Ah, ok, pues este sujeto B entonces es víctima, ¿sí? Hasta ahí, ¿no? Oye, pero ¿estamos ante víctima directa o indirecta? ¿O es víctima o es ofendido? ¿No? Entonces nos quedamos así como que, no, pues es víctima y punto, ¿no? Sí, pero atendiendo, por ejemplo, al propio marco jurídico, ¿no? ¿Cómo entender entonces a la víctima directa o bien víctima indirecta? Por eso resalta aquí, o se sobresale mucho, o se hace hincapié en que pues también estos elementos de policía tengan el pleno conocimiento y puedan llevar a cabo la distinción en cuanto a víctima, en cuanto a ofendido, víctima directa, víctima indirecta, ¿no? Es por eso la preocupación de que los funcionarios encargados de cumplir la ley, pues prácticamente conozcan del tema o se sumen estos temas a los a los que ya de por sí se tienen, ¿no? Entonces,
para que veamos por qué me puntualizo mucho en la importancia de las y los policías en el tema de lo que es víctimas, porque vean ahí, por ejemplo, en la presentación, que es una captura de pantalla del propio IPH, en donde se aprecia, por ejemplo, primeramente, ¿qué podemos decir de ellos al encontrarse establecido en este documento que pues reviste la obligatoriedad de registro, ¿no? De esa detención en un documento, ¿cuál? En el informe policial homologado, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, que ya se encuentra señalada esa obligatoriedad. 2, que se cuenta con fundamento legal para llevar a cabo precisamente ese tipo de acciones, ¿no? ¿A qué me refiero con ese tipo de acciones? A hacerle el conocimiento a esta persona me refiero a la víctima, hacer el conocimiento de los derechos que le asisten, ¿no? Y como vemos ahí señalado en este apartado E.5 del informe policial homologado, se ha precisado sobre todo el hecho de establecer las funciones o estas actividades por parte tanto de la víctima como del sujeto, en este caso pasivo o del delito, o bien puede ser el ofendido, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, o como bien lo podemos observar, es la obligatoriedad para estas autoridades o estos policías que con motivo de sus funciones, pues lo tengan bien establecido, es decir, bien definido, y sobre todo, pues no se haga caso omiso, ¿no? Ante este tipo de situaciones, porque sin duda alguna son derechos que le asisten a esa persona víctima u ofendido. Y para ello, prácticamente, se deja constancia de, de que pues, se les hizo el conocimiento a la víctima de los derechos que le asisten, ¿no? Entonces, los elementos de policía, pues prácticamente deben estar atentos, ¿verdad? En todo momento, en saber si se les hizo de conocimiento a las víctimas u ofendidos de esa situación en la que se encuentren, ¿no? Esto también para no generar mayor complejidad y se pueda quedar registrado un antecedente de todo ello, ¿no? De con qué personal se cuenta prácticamente, por ejemplo, cuando se tienen capacitaciones, es decir, con qué personal también se cuenta que estén adentrados en este tema, ¿no? Porque como vemos, si bien es cierto, ya lo señala el propio IPH, pero sin duda alguna debemos tenerlo presente, ¿verdad? Nosotros si nos dedicamos a la función policial, de que deben llevarse a cabo este tipo de situaciones, es decir, de hacerle el conocimiento a la víctima de los derechos que le asisten. Como podemos observar incluso en el propio formato que se está proyectando, pues viene también ahí la parte de los datos de la persona que realizó la entrevista, o bien si solo aquella que firmó puesta a disposición. ¿Por qué dice nada más el hecho que realizó la entrevista? Pues porque muchas veces nuestra compañera o compañero es quien está abordando el tema desde un inicio, ¿verdad? Y es mejor eso, es decir, que le dé un seguimiento que a que yo vaya y entorpezca su labor, ¿no? O su función. Por eso aquí en el apartado de punto 6 se debe establecer los datos de identificación, ¿verdad? Es decir, los datos identificativos o que permitan identificar a esta persona que le ha hecho el conocimiento a la víctima sus derechos que le asisten. Entonces, es aquí también donde radica o estriba la importancia de que se tenga muy presente en las labores policiales o de seguridad pública. No sé si hasta ahí tengan algún comentario, compañeras, compañeros. Pueden preguntar, abrir micrófono o bien compartir alguna experiencia al respecto, ¿verdad? De atención a víctima, que cómo se vincula o cómo se une el tema de seguridad pública a lo que es los derechos de las víctimas, o bien pueden hacer el comentario a través de mensaje, sin tema alguno, y les doy respuesta, o ya le doy lectura también para hacer el conocimiento de las demás compañeras y o compañeros. No sé si tengan algún comentario hasta ahí. ¿Todo bien? Parece que no hay comentarios, pero les reitero, si alguien tuviera algo que aportar, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien escribirnos en el chat sin problema. Gracias.
Gracias, maestra. Bien, se me pasó también preguntar al inicio de esta pequeña charla si algunas de ustedes, compañeras o compañeros, pues también se dedican a función policial. Por lo regular lo pregunto en las ponencias. ¿Por qué? Porque así podré también darle un enfoque o darle esa perspectiva precisamente al tema de seguridad pública, propiamente dicho, es decir, si llevamos a cabo funciones policiales, ¿verdad? Sobre todo cuidar mucho el aspecto de incurrir en alguna responsabilidad, ¿no? Por lo regular, pues lo planteo desde esa perspectiva, es decir, tener cuidado, ¿verdad?, con cierto tipo de acciones, y por eso también me gustaría escucharlos al decir, sí, he tenido, digamos, tal situación, y pues, se ha presentado este tipo de situación, pero se ha sabido abordar de esta manera, porque con eso prácticamente también compartimos la experiencia y a su vez, pues se suma el hecho de poder establecer aquí, digamos, algunos elementos muy útiles al momento de desempeñar las funciones policiales. Eso por un lado. Ahora, si no nos dedicamos a esta función policial, pues bueno, cómo tomar en consideración ese aspecto del tema de la víctima cuando, en este caso, las policías o sobre todo sus elementos, vaya, de policía, pues actúen, ¿verdad? Y si nos encontramos en esa calidad de víctimas, hasta dónde le vamos a permitir establecer sus funciones o desempeñar las mismas, ¿no? Es por eso también la importancia de que si tienen algún comentario, ¿verdad? Algo que quieran abonar al tema, pues es bienvenido también, ¿no? Entonces, bueno, retomo esta parte de que una vez proyectado ya este apartado del IPH, es para que tengamos o nosotros el soporte, decir, para que en dónde encontramos también ese tanto fundamento, ¿verdad? Porque en este apartado viene fundamentado y se establecen los derechos que conforme a esas disposiciones se encuentran atribuibles, ¿verdad? A las víctimas, o se les debe, de hecho, y se les debe reconocer por parte también y garantizar por parte de las policías, ¿no? Los elementos de policías. Y como vemos, pues también trae de forma muy precisa el apartado para que se coloquen o se inserten los datos del oficial, de la persona, de la policía o el policía con quien tuvo ese tipo de atención, ¿no? ¿Quién le brindó esa atención? ¿Quién le hizo de su conocimiento los derechos que le asisten? Y ahí se establecerán los datos de este servidor público, empezando por apellido paterno, ¿no? Apellido paterno, nombres, en qué adscripción se encuentra, si tiene algún cargo o grado, y pues sobre todo la firma, ¿no? Y mucho pues, se podría decir, bueno, pues son datos en esencia identificativos, ¿no? Para determinar qué persona pues nada más le hizo del conocimiento de sus derechos. Pues a simple vista podríamos decir sí, ¿no? En efecto, pues bueno, se le da esa formalidad de que queda asentado, ¿verdad? Ese soporte de que la persona, sujeto activo del delito, pues le fue hecho a su conocimiento los derechos que le asisten, ¿verdad? Ahora, entendido en un sentido en contrario, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si ni se le dio de lectura o no se le dio, no se le hizo el conocimiento, ¿no? De sus derechos, y pues dice el policía, no, pues yo aquí ni inserto mis datos, ¿para qué? ¿No? Al final de cuentas, pues bueno, tendrá la asistencia de su asesor jurídico, no sé, del Ministerio Público, en fin, ¿no? Ya actuarán en conjunto. Pues sí, pero la idea también, y como parte de este sistema de justicia, es el hecho de brindarle estos principios o ejes rectores del sistema de justicia penal. Y si lo está desconociendo, ¿verdad? Independientemente de que tenga su asesor jurídico, pues también es como dejarlo en estado de indefensión, ¿no? Que quede indefensa esta persona y no pueda hacer algún pronunciamiento, ¿no? Entonces, es importante establecer que como servidor público en materia policial, pues debe existir primeramente el reconocimiento de sus derechos y sobre todo el hecho de actuar conforme pues a los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? En el tema de policía, y esto evitará precisamente que se incurra en una responsabilidad, ¿no? En una gran responsabilidad, diría yo, porque sin duda alguna esa persona pues, puede acudir a otra instancia, ¿verdad? Esta persona en calidad de víctima, y al acudir a una autoridad competente, pues bueno,
podrá iniciarse incluso hasta alguna carpeta de investigación en contra de ese servidor público, servidor o servidora, que pues bueno, hizo caso omiso, ¿verdad?, a lo establecido por el propio mandato constitucional. Vamos ahora a abordar otro aspecto. El tema de seguridad pública como un derecho humano. Vean, a lo mejor no... Se sigue proyectando... ¿Se sigue? Permítame, maestra. Ya claro. Cambió la seguridad pública. Cambió. Ok, gracias, maestra. Bien, entonces decíamos, igual, y cuando hablamos de seguridad pública, ¿no? Igual lo podemos referir de inicio o de primera impresión. A lo mejor lo referimos con la propia Constitución Federal, a lo mucho con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? Esto hablando de una perspectiva de un derecho vigente, en un derecho positivo en nuestro país, un derecho positivo y vigente, es decir, un derecho, un conjunto prácticamente de disposiciones o de marco jurídico, ¿verdad?, aplicable al tema de seguridad pública. Pero a lo que voy con el tema que la seguridad pública sea tomada como un derecho humano, necesito aquí entonces entrar o adentrarnos primeramente a establecer tanto un marco interno como de tipo internacional. Y al hablar de internacional me estoy refiriendo prácticamente a los propios instrumentos internacionales, a protocolos, en este caso, más que protocolos, es convenciones, tratados, acuerdos y demás, ¿verdad? En los que, por ejemplo, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí se ha establecido de conformidad con ese artículo 9, fíjense, se han establecido múltiples cosas, pero la que más me interesa aquí, no es que todas no interesen, obviamente sí, pero me refiero sobre todo a las que voy a abordar, es al hecho de que en este pacto, ¿verdad?, se tiene precisado en ese artículo 9 que todo individuo tiene derecho a la libertad. Fíjense, a la libertad. No me dice, por ejemplo, si es libertad de culto, si es libertad de qué. A la libertad, punto, se acabó, ¿no? Tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Ahí se establece a la seguridad personales. Ahora la pregunta aquí que nos vendría a la cabeza sería, ¿y cómo es que le garantiza, verdad, ese tipo de situaciones en cuanto al respeto de su libertad, tanto personal, así como a su libertad, como a la seguridad personales? Pues bueno, este tipo de derechos, ¿verdad?, que se le garantiza es a través, decíamos, de las instituciones. Y estas, pues también al contener autoridades, pues se le hace el conocimiento a las autoridades para que estas autoridades competentes, ¿verdad?, pueden abordar el tema de acuerdo a su, pues al tema de estudio, al tema al cual tienen de conocimiento, ¿no? Entonces, todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Al establecer también como la seguridad y al estar contenido en un instrumento internacional que es muy garante y muy respetuoso de derechos humanos, sin duda alguna podemos considerar también que el derecho, la seguridad pública se encuentra establecida como un derecho humano, dado que de instrumentos internacionales se puede apreciar que esos derechos deben estar como tal debidamente reconocidos, ¿no? Y esto sirve o de consecuencia para las autoridades que se tiene la obligación de hacerlos valer, ¿no?, de cumplir. Esa es una realidad. Entonces, toda persona detenida será informada, incluso pues desde el momento de la detención, ¿no?, de las razones de la misma y notificada. Fíjense de qué manera, en cuántos tiempos, pues de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Es decir, de que esa detención, por ejemplo, una vez efectuada y demás, a la víctima también se le va a informar, se le va a hacer de su conocimiento, ¿verdad? Bueno, más bien a la víctima sí se le va a hacer el conocimiento si es que existe en ese evento del cual conocen los policías, se le va a hacer el conocimiento de los derechos que le asisten, ¿verdad? Y aquí en ese artículo 9 también señala derechos, pero para la persona sujeto activo del delito. ¿Y a qué se refiere con esto?
que pues debe ser informada, ¿no? Y digo debe ser porque sí consiste en una obligación como tal. Debe ser informada desde el momento de su detención de las razones de la misma, es decir, por qué se encuentra detenida esa persona, ¿no? Y notificada sin demora también de la acusación formulada contra ella. Entonces, como vemos, esto de señalarse instrumentos internacionales, sobre todo en los cuales el Estado mexicano ha sido firmante o ha sido parte, conlleva a establecer desde un plano internacional los derechos que asisten a este tipo de personas, ¿no? Cuando digo este tipo de personas, pues me refiero ya sea a propios mexicanos, ¿verdad? Personas mexicanas, o bien a aquellas personas que simplemente se encuentran en nuestro país, ¿no? Sin atribuir alguna categoría o en qué calidad se encuentren en nuestro país. Toda persona además, pues ya aprovechando este artículo 9, que si bien es cierto, su inicio señala una seguridad personal, toda persona detenida o presa a causa de esa infracción penal será llevada sin demora ante un juez o bien ante el otro que sea competente, ¿no? Y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Es decir, ahí no va a tener cierto, digamos, margen de tiempo que se señale, bueno, pues tiene 1 hora, 2 horas más, ¿no? Para que pues se llegue a establecer, en este caso, la forma de juzgamiento, ¿no? Sobre todo la temporalidad más que la forma. Entonces, este artículo 9 cobra importancia a pesar de que pues no está señalando nuestro marco jurídico, perdón, sino que atendiendo a un aspecto internacional, ¿verdad? Pues guarda obligatoriedad el hecho de tenerlo muy presente, llevarlo a cabo, materializarlo en las condiciones que así lo requieran. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal, ¿no? Ese es el tema con relación a aquella persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, fíjense cómo va la redacción, toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. Y esto no solamente que lo señale el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también aquí hay un aspecto de que desde un punto de vista internacional existe la obligatoriedad para atender este tipo de situaciones, ¿no? Incluso referente a este punto, a este punto, tanto el 3 como el 4, me refería a los dos, si bien es cierto, se señala que la persona, en este caso sujeto, bueno, la autoridad más bien, ha llevado a cabo el seguimiento, ¿verdad?, de este tipo de actuaciones por parte de las personas que han sido víctimas de algún delito, pues busca la manera también de establecer esa distribución de funciones para que sean atendidas lo más pronto posible. Esto prácticamente para evitar lo que viene señalado ahí, del hecho de la demora, ¿no? Que debe ser sin demora, que ya se le haya hecho el conocimiento sus derechos que tiene conferidos, en fin, todo ello prácticamente debido a que se trata de un instrumento internacional, ¿no? Y eso pues, obviamente le da mayor peso, ¿no? Mayor validez. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. Bueno, y al hablar de reparación del daño, se está tratando además de los objetos que el propio Código Nacional pues ha señalado, ¿no? Estos objetos, tanto el propio Código Nacional, así como la propia Constitución Federal también ha señalado este tipo de situación con relación a que debe hacerse del conocimiento de la persona sus derechos que le asisten, incluso hasta, sin duda alguna, el que tenga derecho a un asesor jurídico, ¿no? Esa es una situación también bastante preocupante, si le queremos denominar así, el hecho de que se tenga siempre, en todo momento, ese contacto con las personas del lugar y hacerles
de su entendimiento lo más factible posible, para que ello les permita poder tener muy en claro los derechos que tiene que llevar a cabo, ¿no? Ese es lo trascendental en este punto. No sé si algún comentario está ahí antes de cambiar de diapositiva. No sé si todo bien. ¿Algún comentario? Parece que todo ¿No? bien, maestro. Gracias. Gracias, maestra. Bien, pues una vez señalado este aspecto de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debemos señalar también el, el que la propia Constitución Federal, como parte también de esto, de esta reforma constitucional en la cual se tuvo a bien a reformar 10 artículos de la misma, y que uno de ellos impactó de manera muy importante a la Constitución Federal en en su artículo 20 constitucional, ¿no? Referente al tema de la víctima, pues hay que reconocer el hecho de que esas personas, pues bueno, no solamente se les guarda el debido respeto y el marco jurídico aplicable desde un punto de vista interno, sino que a través de instrumentos internacionales, pues también se ve reflejado ese tipo de disposiciones para que pueda regir, ¿verdad? Y pueden causar la conducta y normatividad pues de los sujetos activos perdón, de los sujetos pasivos del delito, que son las víctimas, ¿no? Pueda, pues, sobre todo, señalarse la atención oportuna, ¿no? Y sobre todo, y tratándose de la persona en detención, pues la responsabilidad obviamente la va a determinar a través de una resolución por parte de órgano jurisdiccional, ¿no? Sabemos que, pues bueno, tiene de forma automatizada la presunción de inocencia, ¿no? Pero pues por cuanto hace a la víctima, como tiene esta finalidad de acuerdo al sistema de justicia penal, conforme a esa reforma, pues en que uno de sus fines es la reparación del daño, ¿no? Y es lo que también se busca aquí con este tipo de asesoramiento o de cercanía de la seguridad pública con la persona en calidad de víctima o ofendido, ¿no? El que se le oriente y le sea asesorada o asesorado para que pueda darle continuidad, en este caso, a su procedimiento. Déjenme comparto la siguiente diapositiva. Perdón, creo que así está. Ok, se comparte así. Y pues bueno, eh, esta reparación del daño, pues igual debe ser exigible incluso también por parte del propio agente o por el propio Ministerio Público, ¿no? Incluso, y sabemos que, pues bueno, el propio asesor jurídico, pues trabaja de la mano prácticamente, ¿verdad? Con este sistema de justicia, el sistema de justicia penal, y que incluso puede llegar a tener este acercamiento, ¿verdad? Con el asesor jurídico, con el Ministerio Público, para ver o señalar o establecer los términos en los cuales se va a abordar el tema y poder plantear una especie de estrategia de defensa, ¿no? Lo cierto es que, pues, debe hacerle el conocimiento, en este caso, que con motivo de su detención, por qué situación se encuentra detenida, ¿no? Tratándose de una mujer, ¿no? Pero pues sí, hay que establecer de forma muy puntual estas obligaciones que los cuerpos de seguridad pública tienen con relación a que les sean reconocidos, tutelados, protegidos los derechos humanos a las víctimas, ¿no? Bien. Declaración Universal de Derechos Humanos como un diverso instrumento internacional. Con este instrumento internacional, pues se está refiriendo a que en su artículo tercero de dicho instrumento, que todo individuo tiene derecho a la vida. Aquí, como podemos apreciar, de forma muy en específico, está señalando ciertos bienes jurídicos tutelados. Permítanme.
ahorita regreso aquí al tema del artículo 3 de Declaración Universal de Derechos Humanos. Permítanme un momento. Este artículo 3 señala que, pues bueno, todo individuo, fíjense cómo se encuentra señalado, todo individuo no está estableciendo la persona mexicana o el mexicano o ambos, ¿verdad? Señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad de su persona. Ahí, al señalar la seguridad de su persona, no está diciendo si es algún tipo de seguridad como tal, en específico, y que no conozcan de otros temas, sino que se está señalando que esa persona tiene derecho a la vida, libertad y la seguridad de su persona. Atendiendo a lo que la propia Constitución, su artículo 21 constitucional señala, de lo que es el brindar la seguridad pública, ¿verdad? En los 3 órdenes de gobierno, en ese artículo 21 constitucional, así lo ha señalado en el párrafo 9, también es importante establecer el por qué, por ejemplo, el por qué se da esta protección, ¿no? de derechos humanos a estas personas sujetos, probablemente sujetos activos del delito, ¿verdad? Probables responsables, y esto pues obviamente obedece a que el propio artículo señala que toda persona debe brindarle esa seguridad, nada más. No le estableció ahí de forma muy expresa, muy literal, si se trata de una seguridad jurídica, seguridad personal, de qué tipo, ¿no? Es por ello que en ese artículo 3, pues prácticamente se le está de forma indirecta obligando o señalando a el sujeto, en este caso al sujeto pasivo del delito, que es quien resiente, ¿verdad? Se le está señalando que, pues bueno, va a tener derechos, o bueno, tiene derechos sobre todo, y que se ven o se pueden ver vulnerados o trastocados o violentados su esfera jurídica, ¿no? O su bien jurídico tutelado. Y decíamos, ¿y cómo identificar ese bien jurídico tutelado? Si yo como policía, un ejemplo, cómo señalar que se está violentando algún bien jurídico tutelado, pues decíamos que como parte de las funciones de prevención del delito, se encuentra el tener, pues obviamente, sin duda alguna, el contacto, ¿no? Con esta persona sujeto pasivo del delito. Entonces, al tener ese tipo de contacto, pues y lo primero que se le va a brindar a esa persona que se citó como víctima es el asesoramiento, ¿no? Este asesoramiento, pues que le va a permitir precisamente el identificar pues la autoridad, la cual es competente, la cual se va a encargar de darle trámite con relación o como consecuencia de los eventos producidos, ¿no? Ese es por un lado. Independientemente de ello, también es importante señalar que estos delitos o estos probables delitos cometidos a esa persona, ¿verdad? Si se ve vulnerado o los bienes jurídicos, llámese la vida, llámese el patrimonio, la integridad, debido a que son consecuencias precisamente de haber llevado a cabo esa comisión de hechos delictivos. Y otro punto es de que con base a que se han establecido los derechos de estas personas víctimas, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino que también la importancia reviste al hecho que se encuentren establecidos también no solo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino incluso en la Ley General de Víctimas. Esto brinda un aspecto más de difusión, ¿verdad? De promulgación, de protección, perdón, de los derechos de estas personas en calidad de víctimas, ¿no? ¿Y qué debe hacer la seguridad pública? Pues bueno, salvaguardar, proteger. Obviamente, al decir seguridad pública, estamos refiriendo a que sería a través de de las personas que integran esa institución, ¿no? Y decíamos, el bien jurídico tutelado, ¿cómo lo va a tutelar ahí el policía o la policía? Porque, pues prácticamente al llevar a cabo tareas, digamos, de prevención del delito, se me ocurre pensar, en esas labores o en esas funciones, si nos damos cuenta, cada delito tiene uno
o tiene un diverso bien jurídico a tutelar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la integridad física o bien algo patrimonial, ¿no? Entonces, ante ello, precisamente, pues es como se está protegiendo el bien jurídico tutelado, ¿no? Porque cada delito, conforme a esa facultad punitiva que tiene el Estado mexicano, en cada delito, pues se tiene como consecuencia en que se ven inmersos ciertos bienes jurídicos que se deben respetar, ¿no? No ciertos, bueno, se tiene que existen obviamente bienes jurídicos a proteger, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, si yo le llevo a cabo o realizo funciones de patrullaje y o recorridos, pues estoy con mi sola presencia, ¿verdad? Policial, evitando que se incurra algún probable hecho delictivo. Ahora, esa es la forma en como yo estoy protegiendo y salvaguardando, ¿no? Esos bienes. Pero prácticamente de una forma indirecta, pues no tengo establecido, ¿verdad? De manera muy puntual, el señalar, bueno, estos son los bienes jurídicos que se protegen y debo realizar estas funciones para poderlos cubrir. No, sabemos que de forma muy general, la propia Constitución General de la República, pues ha señalado, ¿no? Que bienes jurídicos tutelados pues están, digamos, se pueden ver, violentados, ¿verdad? O transgredidos ante el accionar o el actuar de las demás instituciones y o autoridades. Entonces, ¿se le debe dar conocimiento a esa persona? Sí. No solamente, decíamos, desde un punto de vista internacional, sino que el propio ordenamiento jurídico de nuestro país así lo estableciera, ¿no? Entonces, si alguien tiene un comentario, alguna duda, con mucho gusto puede hacer uso del micrófono, ¿vale? Bien. Ahora Todo bien, maestro, hasta ¿todo ahorita, bien? gracias. Sí, gracias, maestra. Permítame compartir la otra diapositiva. Aquí, por ejemplo, vamos a ver o abordar. Permítame, antes de avanzar, déjenme para que se vea, corroborar que se vea la diapositiva. Ah, sí, ahí está. Sí, es esa. Sí, está en víctima y Bien. seguridad pública. Sí, gracias. Sí, es esa. Ajá, exacto. En víctima y seguridad pública. Bien. Ahora, vamos aquí a unir prácticamente, vamos a unir tanto el tema de la víctima como tal, ¿verdad? Y sus aristas que tiene y que obviamente las policías, me refiero a las instituciones, a través de sus elementos, deben de conocer. Y como luego hago hincapié en que, de igual manera, de acuerdo al principio de profesionalismo, principio que rige al actor policial, el de profesionalismo, pues hago insistencia o hincapié en que se debe tener contemplado dentro de un campo de estudio o dentro de una materia de estudio al hecho de que se le dé también cumplimiento a lo establecido tanto en la propia Constitución Federal, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bien pueda ser incluso ley de la Guardia Nacional o reglamento de la ley de la Guardia Nacional, pero se debe hacer hincapié en la obligatoriedad del Estado mexicano. ¿A qué me refiero con ello? De obligatoriedad del Estado mexicano, de poder establecer, bien sean bases, lineamientos, que puedan facilitar el hecho de que se brinde el apoyo necesario o el apoyo requerido, así de forma muy general, para atender diversas problemáticas en otras entidades federativas, ¿no? Hay una obligatoriedad también del Estado mexicano el señalar las instituciones, autoridades, instancias a las cuales pues pueda acudir, ¿no? Pueda acudir en este caso pues la víctima, ¿verdad? Para que pues sea sabedora de este tema y pues que esperemos no sucediera que alguna de esa persona pues tuviera, digamos, me refiero a alguna de esas personas de los policías que hubiese tenido alguna responsabilidad, ¿verdad? Por haber faltado a los derechos o al derecho o derechos que le asisten a la víctima, pues bueno, ahí es para que pueda quedar más claro el por qué
reviste la característica de ser obligatorio para nuestro país el hecho que se actúe de conformidad con la seguridad pública y obviamente atendiendo el tema de la víctima, ¿no? Esta propia situación de la obligatoriedad del Estado mexicano, también es importante señalarla, que independientemente de las capacitaciones que deba brindar a los elementos de policía, así también el hecho de ser orientadores, ¿verdad? Con relación a la víctima, pues también es un papel importante, ¿no? Porque prácticamente no es nada más hacer el conocimiento y simplemente capturar alguna gráfica y poder reportar o mencionar que se dio cumplimiento a la obligación. Pues no solo es eso, ¿verdad? Sino que hay una asesoría. Es que yo, por ejemplo, que digan, yo no soy de formación de licenciado en Derecho, ¿verdad? Que dijera el policía. Ok, no eres de formación jurídica. Muy bien. ¿Qué más? No, ese tipo de situaciones, pues prácticamente no las atiendo yo. Ah, ok, ¿qué más? Como policía, sí también debo de limitarme en cuanto a mis actuaciones para no generar violencia o violación de algunos derechos, tanto en las instituciones como en la vida, digamos, fuera de un contexto policial. La respuesta es que deben estar y dar seguimiento a toda petición que se formule, ¿no? Entonces, es importante esta obligación del Estado mexicano, se traduce en que es obligación, así también por lo que respecta a las autoridades en este tema de función policial, pues de igual manera, ¿no? Se le debe brindar o señalar o tener en ese supuesto que es obligatoriedad de institución de seguridad pública o de institución de seguridad pública cuando se tenga contacto con los policías, ¿no? Entonces, sí adquiere una responsabilidad muy alta, ¿no? Dado primeramente el tema que pues es delicado, ¿no? Porque se está en ese tipo de situaciones, bien sea atentando contra la vida, contra la propia integridad, contra el patrimonio, y pues bueno, la víctima pues va a requerir atención y es ahí donde entra, en este caso, la seguridad pública, prácticamente que a través de sus elementos brinden esas atenciones adecuadas, ¿no? Es por eso una de incógnita ahí señalada, para que se establezca esa obligatoriedad por parte de esas instituciones de la seguridad pública. Bien. A ver, permítame, déjenme, vuelvo a corroborar que se vea la presentación. Ok, sí. Ah, no se ha cambiado. A ver, permítame. Es que luego se mueve. Déjenme, a ver ahí. Está en la diapositiva 9. Sí, sí, ¿verdad? ¿Sigue ahí? Sí, ok. Está bien, maestra, gracias. Ahí es. Bien, decíamos, la obligatoriedad de institución de seguridad pública. Bien sea también la atención, llámese médica, ¿verdad? Psicológica, y podrán decir, oiga, pero es que yo no soy psicóloga o psicólogo, ¿verdad? Oye, es que yo no tengo la formación jurídica, o yo no soy médico para valorar y sobre todo emitir ese documento, ¿verdad? Ese dictamen, que pues bueno, va al final de cuentas a acompañar al informe policial homologado para hacer o justificar varios aspectos, ¿no? Sobre uno de los principales, como cuáles, pues el hecho de que tratamos de la situación médica que no se presente con lesiones, ¿no? Como tal, bien sea que se las haya infligido a esa persona, ¿verdad? Y pues hace mención que fue como tal, que fueron los servidores públicos quienes le hicieron eso, ¿no? Con tal de que, pues bueno, de buscar alguna libertad, ¿no? Pero en fin. Esa es la situación en cuanto a la obligatoriedad de institución de seguridad pública. Y sobre todo yo aquí abonaría o sumaría a este rubro el hecho de que, si bien es cierto, es parte de la vida bueno, de la vida cotidiana, esta obligatoriedad, pero sobre todo hacia con los elementos de policía. O sea, debe cambiar una mentalidad en cuanto también el tratamiento o el acercamiento de los compañeros de seguridad pública, ¿no? Esa es una realidad. Apego al marco jurídico. No podríamos hablar
de este tema de lo que es las víctimas, ¿no? En relación con la seguridad pública, sí, pues prácticamente no tenemos esa dedicatoria de estar al pendiente, ¿no? De lo que pueda llegar a suceder con relación a que esa persona víctima del delito o del delito, del probablemente delito cometido, pues tenga una debida y o correcta eh, asesoría, ¿no? Esa es una de las importancias, y ese marco jurídico se trata de evitar con ello también de que se llegue a incurrir en una responsabilidad, ¿no? Que se pueda determinar alguna situación ahí con relación a poder emplear algún de este precepto normativo distinto al que realmente se encuentra vigente, ¿no? Es esa la situación aquí. Bien, ahora permítame encontrar aquí la presentación. Aquí está. Listo. Si se encuentra ahí proyectada. Bien. Ahora, decíamos de un marco jurídico. Nos hemos referido a marco jurídico, pero ¿cómo entender a ese marco jurídico? Pues quizá en algunas actividades nos haya correspondido realizar algún desarrollo, ¿verdad? De cierto tema, no sé, en el campo de acción que nos dediquemos, y sea algo complejo o complicado el poder decir cuál viene a ser o viene a constituir ese marco jurídico, ¿verdad? Sea bien que se quiera precisar un tanto, un extenso, ¿verdad? Un archivo bastante extenso con algún marco jurídico, en fin, pero para el tema que nos ocupa, va a quedar definido, bueno, o establecido más bien dentro de este marco jurídico, a que es importante abordar a la propia Constitución Federal, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, y de igual manera no debemos perder de vista alguna resolución, o más que resolución, algún documento emitido por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ese es otro de los aspectos que se están tratando. Ahorita precisamente voy a abordar primeramente a la Constitución Federal, y así vamos a ir en ese escalón, ¿no? Primeramente la Constitución Federal, ¿por qué? Porque recordemos que en esa Constitución Federal, en la que obviamente nos rige hasta nuestros días, esta Constitución Federal se le mencionó o se ha señalado el hecho de que en uno de sus 3 apartados, en este caso es el apartado C, se encuentran los derechos de la víctima, ¿no? Se encuentran los derechos de la víctima, y que víctima u ofendido, ¿no? Y que pues es importante también poderlos resaltar. No sé si tengan un comentario, sean que con toda confianza sean bienvenidos esos comentarios, bien sea por mensaje o por micrófono, ¿vale? Bien. Veamos, en este artículo 19, en el 20, estaba en otra disposición normativa. Veamos, el artículo 20, en su apartado C, se ha establecido los derechos de la víctima o del ofendido. Dentro de ellos, pues se destaca el hecho de que reciban asesoría jurídica, ¿no? ¿Qué significa el hecho que reciban asesoría jurídica? Que pues se les informe prácticamente sus derechos, ¿verdad? Que a su favor le establece la Constitución, que no es otra cosa más que un debido proceso, por ejemplo, el hecho de que se le reciban que se le reciban sus denuncias, ¿no? En este caso, digo, eso a toda persona, ¿no? Prácticamente, y sobre todo, obvio, a la persona que se vaya a situar en el contexto de víctima, ¿no? Coadyuvar con el Ministerio Público
que se le reciban los datos o elementos de prueba, pues también, ¿no? Sin duda alguna, no se le debe dejar en un estado de indefensión. ¿Con ello a qué me refiero? A que, pues, no se le debe señalar, digamos, eh, alguna acción, obviamente, que no es procedente o que no tiene repercusión alguna, ¿verdad?, en beneficio de la víctima, sino por el contrario, deben de establecerse de forma muy, en esencia, muy claras, ¿verdad? Qué elementos de prueba o con qué elementos de prueba cuenta y de qué manera piensa mencionarlos en el sistema, bueno, al llevarse a cabo un asunto, al ventilarse un asunto en el cual sea o tenga gran participación, en este caso el sujeto pasivo del delito, ¿no? Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica, muchos podamos preguntarnos, oiga, pero si yo no soy ni paramédico, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, pero si bien es cierto, como parte de tu formación profesional, tienes, aunque sea el mínimo, el conocimiento, ¿no? De poder brindar los servicios básicos y sobre todo el de emergencia, que es contactarse con, no sé, Cruz Roja y demás, ¿verdad? Esto, sobre todo cuando se requiera la atención médica, ¿no? Que se le repare el daño, ya decíamos que esto es un tema también que es uno de los principios también que se buscó con esta reforma. Y ahorita vamos a ver en dónde lo podemos encontrar establecido. Vean el tema de Constitución Federal. Vean que este es el apartado, el artículo B, apartado C. Es el apartado C, permítanme, te lo checo. Derechos de la víctima u ofendido, ¿no? Si bien es cierto, también deben de tener muy marcada, muy fijado el hecho de que se les restituya, ¿no? Se les restituya o se lleve a cabo una acción de devolución del daño ocasionado, ¿no? Entonces, eso le servirá también como parte de soporte y documentación a la propia institución, ¿verdad?, de seguridad pública, que pues bueno, se le ha hecho el conocimiento o se le ha dado lectura al sujeto o a la persona sujeto pasivo del delito de los derechos que le asisten, ¿no? Y pues con ello me va a permitir a mí también tener un respaldo o un soporte de decir, bueno, si se generó, ¿no? Y que, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? Si fue víctima de algún delito de lesiones, por ejemplo, pues será canalizada esa persona ante servicio médico, ¿verdad? Y pues, ya será ante él quien me dará los pormenores, ¿no? De cómo se encuentra, en qué estado de salud guarda esa persona. Entonces, no sé si hasta acá algún comentario con relación a derechos de la víctima, que si bien es cierto, hay más derechos, no solo son esos, pero pues bueno, en vía de mientras podemos señalar estos. Cuando se trata de el tema de documentos personales o bien algún trámite de tipo personal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el hecho de señalar el resguardo de identidad, ¿no? Y que no es otra cosa que obviamente se tenga o se haga un uso adecuado en el manejo de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es un tema muy delicado y que no puede quedar esta información en manos o en archivos o plataforma digital de otras personas que no tengan nada que ver con la propia institución. ¿Ok? Bien, solicitar medidas cautelares, si así procediera, ¿no? En cuanto al tema. Medidas cautelares y otro aspecto también a considerar es que se puede impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público, que como vemos, si se cuenta, en este caso, obviamente que se cuenta, no si se cuenta como tal con el Ministerio Público, ¿verdad? Y que pues el Ministerio Público realmente también lleva acciones, ¿no? Encaminadas a darle la atención correcta, atención debida, en este caso, por ejemplo, a la víctima, ¿no? Del delito. Pero si el Ministerio Público es omiso, ¿verdad? Se puede impugnar ante el juez que está conociendo el asunto. Se puede impugnar
las omisiones por parte de ese Ministerio Público, es decir, ese no actuar, por qué no actuó, ¿verdad? En base a qué, por qué no actuó, y sobre todo las resoluciones que tenga también emitidas, ¿no? Y que puedan verse o tenerse muy clarificadas en qué consistieron y sobre todo en qué estatus quedan, ¿no? Esas omisiones o esas del Ministerio Público. Ahora, ¿qué más vamos a tomar en consideración? Al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese Código Nacional de Procedimientos Penales, primeramente señala, permítanme, déjenlo, lo voy a buscar para ver si lo puedo proyectar. Si no, le vamos dando lectura conforme va avanzando la pequeña charla. Víctima u ofendido. Aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese artículo 109, permítame, van a encontrar en ese artículo 109 los derechos de la víctima u ofendido, ¿no? Entonces, sabemos que se cuenta también con principios o ejes rectores o de procedimiento, ¿no? Como tal. Y que, pues bueno, también tanto para los policías, bueno, las y los policías, así como para quienes integren esa plantilla o planilla docente aquí con ese instituto, pues bueno, deben de tener muy en claro y muy en cuenta, sobre todo, qué elementos de manera específica o qué supuestos se tienen con relación a los derechos de las víctimas u ofendidos. Primeramente, pues debe ser informado de los derechos de su detención, de los derechos que le asisten como parte de su detención. A que el Ministerio Público y sus auxiliares, bien puede ser el Ministerio Público como tal, el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso. Hasta eso también, para facilitar el acceso, es de conocimiento de el acceso, por ejemplo, a la justicia, ¿no? Para facilitar el acceso a la justicia y sobre todo, no más que facilitar, es un derecho pues que ya viene como tal, ya inmerso, ¿no? Ya en automatizado. Entonces, eso es parte también de los derechos que se le está reconociendo, ¿no? Por parte de la Constitución Federal, el que tenga acceso a la justicia, una justicia pronta, expedita, imparcial, ¿no? Que también se le respete el hecho de que el Ministerio Público y sus auxiliares también, ¿verdad? Puedan llevar a cabo sus funciones de acuerdo a los principios, ¿no? Que la propia Constitución señala. Y sobre todo el aspecto también de profesionalismo, ¿no? Contar con información sobre los derechos que existan, sobre todo en tema de lo que es que sea un trato y una atención sin discriminación alguna, también eso es un aspecto importante. Digo, estos derechos sí se les debe hacer de conocimiento incluso por parte de los propios elementos de seguridad pública, ya decíamos, en el propio informe policial homologado, ahí viene un apartado, ¿no? Un anexo ahí que viene inserto, que debe venir ahí signado o firmado por quien, en este caso, se le hizo de conocimiento de esos derechos, ¿no? Ser respetado, ¿verdad? Y tratado con dignidad, sin duda alguna. Que se comunique inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar o incluso con su asesor jurídico, también es derecho. Recientemente a lo mejor ha sido víctima de un delito, pues debe tener ese derecho a que tenga contacto con la persona, en este caso lo más cercana a ella o a él, ¿no? A contar con un asesor jurídico, pues sí, dado que aquí estamos hablando dentro de esta fracción a que cuente con un asesor jurídico, estamos hablando prácticamente con otro derecho procesal, ¿no? Este derecho a que pues pueda tener el tiempo suficiente, el espacio para preparar o afinar los últimos detalles, ¿verdad? Para una estrategia jurídica, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? Entonces, es importante también que se le brinde este conocimiento previo también al familiar para que sepa en dónde se encuentra esta persona. Y esto independientemente de que se cuente con un registro nacional de detenciones, a que como policías se tenga muy pendiente el hecho de decir
le voy a hacer el conocimiento de estos derechos a la persona en calidad de víctima, dado que también debe tener un panorama claro en qué consiste el procedimiento penal, ¿no? A recibir un trato, ¿verdad? Sin discriminación, ya lo mencionábamos, a proteger sus derechos personales, a participar, si se diera el caso, ¿verdad? De acuerdo al delito que se trate, en los mecanismos, participar en mecanismos alternativos de solución de controversias, y bueno, hay muchos, como tal, muchas fracciones aquí que se establecen. Dentro de ellas se encuentra el hecho de a que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal. Esto luego se da el hecho debido a que, pues bueno, ya han tomado cierta represalia, ¿no? Algún aspecto ya un tanto más fuerte con motivo de que esta persona haya denunciado, ¿verdad? Lo acontecido y demás. Entonces, sí viene a generar temas delicados, ¿no? También ahí está el tema de que debe tener un seguimiento médico. Eso también, sin duda alguna, debe ser primigenio, ¿no? En cuanto a los derechos de estas personas víctimas de un delito, ¿no? De la comisión probable de un hecho delictivo. Entonces, como vemos, pues también tiene un sinnúmero de derechos que le asisten a esa persona en detención. Esto, independientemente, decíamos, que pues la propia Constitución Federal también los establezca, pues en su apartado B, párrafo C, ¿no? Es aquí la importancia donde estriba. Bien, ya veíamos lo de la reparación del daño, lo importante que es reparar el daño, en este caso, pues a la víctima, ¿verdad? Si bien es cierto, yo como policía, por ejemplo, se pueden preguntar, oye, ¿yo cómo le reparo el daño? ¿No? O sea, yo simplemente lo voy a canalizar. Pues eso, canalízalo. Las autoridades enfocadas o abocadas a su campo laboral o a su campo de estudio, pues de igual manera podrán conducirle, ¿verdad? Por respecto a los temas que tenga a bien o que necesite ventilar, ¿no? A que se le repare el daño, ya decíamos, como parte de ese artículo 20 constitucional, pues se va a encontrar a este aspecto del objeto, porque vean, dentro de ese artículo 20 constitucional, señala que en su apartado A, fracción primera, que el proceso penal tendrá por objeto, 1, esclarecer los hechos. 2, y ahí viene el apartado con relación a las víctimas. 1, sí, si bien es cierto, necesitan esclarecer los hechos, y para ello, una vez que se tenga el esclarecimiento de hechos, se podrá llegar, por ejemplo, a proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Y es aquí donde juega un papel importante con relación a la víctima, en donde señala que los daños causados por ese delito se tengan a bien a reparar, ¿verdad? Es lo que es uno de los fines que se tiene con ese sistema de justicia. Pues como vemos, esto aunado a lo señalado por el Código Nacional, pues es un listado bastante extenso de derechos que le asisten a esa persona, ¿no? Y que pues con motivo o con miras a señalar que si el Ministerio Público, por ejemplo, se desiste de esa acción penal, pues que se le sea notificado, o más bien que le sea notificado, y sobre todo también dejarlo a expensas de que él pueda manifestar, ¿no? También lo que él estime conveniente. No solo él obviamente a través de su representante, su asesor jurídico, ¿no? Entonces, ante ese asesor jurídico, pues también prácticamente le planteará el panorama, ¿no? Y determinará precisamente esa persona víctima o ofendido si continúa con pues con todo el proceso, ¿no? Entonces, es importante el señalarle tanto en qué consiste sobre todo el sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia penal y los principios sobre los cuales se rige ese sistema. Eso adquiere una gran relevancia porque pues prácticamente no se deja en total abandono a la persona víctima del delito. El propio Código Nacional, pues ya lo abordábamos desde el punto de vista de los derechos que le asisten a esas personas. La Ley General de Víctimas, ese, si no mal recuerdo, está en el
no miento, en el 100, no, en la Ley General de Víctimas, los derechos que le asisten, permíteme ahorita se los proyecto. Ley General de Víctimas, no sé si es el 4. El 4 es la definición y es el 9. Es el 9, artículo 9. Voy al artículo 9 y tenemos de la Ley General de Víctimas. Vean, los derechos de las víctimas como tal, los que se están estableciendo en la Ley General, son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con la propia Constitución Federal. Es decir, no significa que de forma muy literal, muy expresa, muy tajante, en este ordenamiento, ¿verdad? Que como lo es la Ley General de Víctimas, el fraccionado que se encuentra ahí, es decir, en ese listado de derechos que le asisten a la víctima, no significa que solo esos derechos, con solo esos derechos se cuente. Es decir, pueden existir algunos en otros ordenamientos jurídicos, como la propia la Constitución Federal, el propio Código Nacional, en fin. Entonces, la Ley General de Víctimas señala derechos propios como tal de la víctima, ¿no? A que, sobre todo, se lleva a cabo una investigación pronta, eficaz, decíamos, completa, imparcial, ¿no? A que se conozca la verdad de lo ocurrido. Recuerden este aspecto o este tema, sobre todo este tema del caso Ayotzinapa, ¿no? Que dice conocer la verdad, ¿no? Ok. Vean, esta fracción tercera señala a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos que le fueron violados, acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos y en sus derechos humanos y en lo que la autoridad debe informar sus resultados de las investigaciones. ¿A qué nos lleva con esto? Que independientemente a que se le está dando un seguimiento, se debe informar precisamente qué avances se está teniendo, ¿no? Y si hay algún resultado, ¿no? que pueda verse aquí reflejado o que sea algún tema de gran relevancia. Y hacer tratados con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos para el caso de servidores públicos y en general por el personal de instituciones públicas responsables. Entonces, como ven, ahí establece o va determinando la responsabilidad, una distribución ahí de lo que cada autoridad pues debe de observar, ¿no? ¿Qué más puede establecer estos derechos? Más bien esa Ley General de Víctimas, a que debe también tener derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que guarde cierto interés, ¿no? Y esto sin duda alguna porque recordemos que es también importante el que esta persona, en este caso persona o personas, las víctimas, pues tengan la plena seguridad de que pues también se les está protegiendo no solamente como bien jurídico tutelado, ¿no? Sino como su participación dentro de un proceso penal, ¿no? Entonces, es importante el hecho de que se le reconozca el que puedan acudir, el que pueda tener cierta actividad, ¿no? En el campo laboral, pues sí, también es importante el hecho que se les haga mención. ¿Por qué comento esta parte del campo laboral? Porque, como vemos, se ven vulnerados sus derechos humanos o sus derechos fundamentales, sobre todo a consecuencia de esa comisión o del hecho probablemente delictivo. Entonces, se le debe garantizar a través de que va a contar con un asesor jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque se busca esa restitución de sus derechos. Y entonces esto le permitirá poder llevar a cabo sus actividades de forma, quizás al principio, pues no digamos de forma normal, porque a lo mejor sí se le genera alguna situación, un aspecto psicológico y demás, pero sí se busca obviamente un trabajo colaborativo, un trabajo, por ejemplo, atendiendo a las funciones que cada uno de las autoridades o cada uno de las personas y o profesionistas que intervengan, ¿verdad?, en el conocimiento de estos derechos que le asisten a la víctima, pues le va a permitir, obviamente, poder generar sus actividades de forma normal, ¿no? Porque, pues, de todos modos va a tener personal que le apoye o le brinde esa protección, ¿no?
y sobre todo el asesoramiento. Entonces, por eso lo comento de esa manera, ¿no? También tendrá derecho a participar en formulación, implementación y seguimiento de alguna política pública, ¿no? En cuestión, pues, sobre todo de prevención de algún delito o de prevención de ciertos hechos en los cuales se puedan ver vulnerados estos bienes jurídicos tutelados de las víctimas, ¿no? En cuanto a reparación integral también, es decir, una participación un tanto activa, no solamente por el hecho que sea de forma muy directa esa persona la víctima, sino que a lo mejor si fue víctima de algún delito, pues bueno, pueda tener o ser partícipe sobre todo de actividad, de actividad respecto a la asistencia, atención, reparación integral, ayuda en temas de prevención, ¿por qué no? El hecho de poder hacer un autoanálisis, digamos, en qué derechos, con qué derechos se cuenta y en cuáles no se les reconoció o de qué forma no se les reconoció como debería, y esto permita sobre todo fortalecer y evitar que la víctima pues se siga vulnerando sus derechos. Si de por sí, siendo víctima de la probable comisión de un hecho delictivo y al no verle reconocido sus derechos, pues también se le sigue perjudicando, ¿no? Entonces lo que se trata es de que tenga también participación activa, haga o formule o plantee aportaciones, esto que permita también el que se pueda atender de la forma correcta y o debida, pues también la problemática, ¿no? Entonces, eso es muy importante también mencionar de la Ley General de Víctimas. Con relación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues esta comisión también se ha pronunciado al respecto, ¿verdad? Atendiendo a la víctima propiamente dicha, una víctima indirecta o bien a una persona ofendida, al referirse como víctima o ofendido del delito, pero sobre todo también ha hecho hincapié en que esta persona, sujeto pasivo del delito, debe tener conocimiento en el proceso penal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas veces, y lastimosamente, por decirlo de alguna manera, el asesor jurídico de la víctima únicamente se dedica o se aboca a ajustarse a lo que el propio Ministerio Público plantee, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? De que pues muchas veces el órgano jurisdiccional le hace la mención al Ministerio Público y le refiere, ¿no? Si tiene algo que manifestar, eso ya estando en audiencia, y dice el Ministerio Público, pues no, su señoría, ¿no? Simplemente no tiene nada que manifestar. Y pues más allá que el asesor jurídico de la víctima, pues también tenga una participación activa, ¿verdad? Pueda llevar a cabo alguna manifestación respecto o petición, ¿verdad? Para obviamente atendiendo o para bien de la víctima, pues simplemente lo único que realiza es también, ¿no? No, pues no, su señoría. O lo mismo que pide el Ministerio Público, lo pide también el asesor jurídico, ¿no? Por ejemplo, si dice algo más que agregar, alguna solicitud, ¿no? Que tenga, dice el Ministerio Público, solamente copia de audio y video, ¿ok? ¿Y qué dice el asesor jurídico? También, lo mismo, copia de audio y video, y listo. Entonces, ahí ahora sí que a conciencia o desde un punto de vista muy personal, pues yo considero que también el asesor jurídico pues debería desarrollar un tanto más sus funciones, ¿no? Sus actividades. ¿Por qué? Porque pues bueno, esto permitirá de que este asesoramiento que se le brinde a la víctima pues sea un poco hasta más amplio, ¿no? Robustecerlo un tanto más, a lo mejor hay alguna situación que el Ministerio Público no ha puntualizado, no ha concretado como tal, pues bueno, yo asesor jurídico, pues lo hago valer también, ¿no? Esto, ¿a qué me refiero? A que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace hincapié en el aspecto del sistema procesal, ¿no? Es decir, independientemente a que yo ya he mencionado que tanto autoridades como en el caso de las policías deban reconocer y sobre todo hacer valer estos derechos y respetárselos, ¿verdad? Independientemente de eso, yo hago mucho hincapié en que las víctimas deben de conocer de ese sistema de justicia. De igual manera, estas personas quienes los asesoran, es decir, pues asesor jurídico, ¿no? Y se podrán preguntar, bueno, oiga, pero esto ya es como que más derechos de las víctimas que a la obligatoriedad de los cuerpos de seguridad pública. Sí, porque les comentaba que hay que enfocarlo de diversas perspectivas. Por un lado, yo como policía
¿Cómo le reconozco sus derechos a esta persona víctima? Ok, pues en la atención de los hechos de los que yo tenga conocimiento. Y hay una víctima o víctimas involucradas, ¿no? Pero como resto de la colectividad, también levantar la mano y hacer la exigencia, obviamente, de que esa autoridad, en este caso de seguridad pública, reconozca y haga valer esos derechos. Por eso la mención ahorita desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que nosotros veamos la magnitud o los alcances contenidos por los derechos que tienen tutelados y o reconocidos las propias personas víctimas, ¿no? de la comisión de algún hecho delictivo. Es por eso que lo menciono desde esta perspectiva. Ahora bien, déjenme ver si ya se compartió aquí la diapositiva. Ahora bien, desde la perspectiva de la Ley General de Víctimas, ¿cómo abordarla? ¿Cómo entender a la Ley General de Víctimas? Primeramente, pues señalando de que en esta Ley General de Víctimas, perdón, se movió, aquí está, que la Ley General de Víctimas, independientemente a que establezca que esa ley va a regir en todo el territorio nacional, que es de orden público, ¿verdad? Esto nos lleva a que está señalando su ámbito de validez, ¿no? Llámese territorial, ¿no? Más allá de eso, señala conceptos también como lo que es víctima directa, víctima indirecta, ¿no? Lo que es víctima u ofendido, pero otro aspecto que no se ha puntualizado es el referente a los derechos, a los principios, perdón, que rigen en cuanto al tema de víctimas en esta ley, prácticamente. El primero de ellos podemos señalar el derecho a acceso a la justicia. Ya decíamos que no se debe, más que no podamos, no se debe dejar en estado de indefensión a la persona que se encuentra en calidad de víctima, ¿ok? Si decimos que no se debe dejar en estado de indefensión, ¿qué debe suceder entonces? Pues bueno, debe tener acceso a que se le administre, se le imparta justicia, ya decíamos con qué, bajo qué requisitos o características, ¿verdad? Propia, completa, imparcial y demás. Y para ello, el propio artículo 10 de esa Ley General de Víctimas señala que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo. Como vemos, aquí se está estableciendo un mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, una herramienta tal que le permita poder imponerse o impugnar alguna resolución o de una determinación de órgano jurisdiccional, ¿no? Si esa determinación no me resulta favorable o no es ajustada a derecho, tengo un derecho más ahí reconocido y tutelado, que es a llevar a cabo o a interponer algún recurso judicial, ¿no? ¿Con qué características? Que sea adecuado, que sea efectivo, que sea ante autoridad competente, ¿verdad? Esa autoridad pues sea imparcial y sobre todo también que se les garantice a conocer la verdad. Es decir, esto nos lleva o nos va a retrotraer a conocer aspectos de antecedentes, ¿no? Aspectos no históricos, porque no se trata de un tema como de historia, sino que, pues sí, regresarse un tanto en el tiempo, ¿no? A que se realice con la debida diligencia una investigación que sea de forma inmediata, que sea completa, ¿verdad?, del delito, a que los autores de los delitos y las violaciones de derechos, con el debido, el debido proceso, ¿no?, que con respeto a debido proceso, y a obtener una reparación íntegra. Con esto del debido proceso se refiere a que, pues bueno, no vaya a existir alguna violación a ese debido proceso, ¿no?, que se vulnere algún derecho o algún principio contenido, ¿no?, en cuanto a disposiciones que rijan la materia procesal se refiere. También derecho en el proceso penal. Esto es lo que mencionaba hace un momento respecto a que debe conocer o tener un panorama de esa participación de la víctima dentro de un sistema de justicia penal. Para garantizar los derechos establecidos, sobre todo en el artículo 10 de esa ley, que son los que estamos viendo, los principios aplicables, las víctimas van a tener acceso a mecanismos, ¿no? Bien sea que estén establecidos en la Constitución Federal, en las propias leyes locales, federales, no sé, incluso en instrumentos internacionales. ¿A qué se refiere esto? Pues a los propios tratados, ¿verdad? Acuerdos, convenios y demás. Derecho a la verdad, esto establecido en el artículo 18 de esa Ley General de Víctimas,
en donde se señala que las víctimas y la sociedad tienen derecho de conocer los hechos constitutivos del delito, es decir, qué ocurrió, ¿no? Cuál fue en este caso, este delito o este acto probablemente delictivo, y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, ¿no? Por ejemplo, víctima, se te vulneró o se te violentó, entonces, o a consecuencia de la comisión de ese hecho delictivo, se te violentó los derechos o tus bienes jurídicos tutelados consistentes en tu integridad física, por ejemplo, ¿no? En tu patrimonio, ¿ok? Entonces se le hace el conocimiento. La identidad de los responsables, ¿no? Aquí, en este aspecto, yo considero que más allá de que se establezca como la identidad de los responsables, sería a los probablemente, o los probables responsables, no probablemente, a los probables responsables, ¿no? Porque recordemos que, uno, se encuentra establecido el hecho de que voy a conocer quién es responsable o determinar quién es responsable una vez que se agoten las etapas del proceso penal, ¿no? Entonces no puedo yo anticiparme de antemano porque sabemos que se tiene el reconocimiento de esta presunción de inocencia y que pues bueno, debe estar prácticamente vigente hasta en tanto se determine una situación en contrario, ¿no? Las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia, pues ya decíamos esa parte, ¿no? También, por cuanto hace al derecho a la reparación integral, mencionamos como finalidad también del sistema de justicia, que pues la reparación, ¿no? del daño. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, de forma transformadora, integral. Sí, la respuesta es sí, tienen ese derecho, ¿no? Así como también debe comprender aspectos como la restitución, la rehabilitación, compensación, y sobre todo esas medidas de que no se vuelva a repetir esa comisión de hecho delictivo, ¿no? Eso también debe de implicar una reparación de forma integral, es decir, al hablar de reparación es una restitución prácticamente, ¿no? Y no debemos también dejar de lado algo también sobresaliente, es con relación al Registro Nacional perdón, iba a decir detenciones, al Registro Nacional de Víctimas. ¿Por qué? Porque este Registro Nacional de Víctimas lo establece sí la Ley General en comento en su artículo 96, pero vamos a preguntarnos aquí, ¿este Registro Nacional de Víctimas en qué consiste? Pues bien, ese registro es el mecanismo, bien administrativo o bien sea técnico, que soporta todo el proceso de ingreso y registro de víctimas, ¿no? Cuando una persona acude pues se le da la atención debida, ¿no? Que conforme a derecho obviamente le corresponde, se debe de asentar esa situación. Bueno, pues que queda constancia, ¿no? De que esa persona pues fue atendida, ¿verdad? Se le dio asesoramiento de conformidad con lo que establecen los propios ordenamientos legales, llámese Constitución Federal, Código Nacional o Ley General de Víctimas, y ese registro, prácticamente ese Registro Nacional de Detenciones, ese Registro Nacional de Víctimas, no detenciones, constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno, ¿no? Una asistencia, es decir, más allá de que quede constancia o que quede asentado, ¿no? La atención que se le debe brindar a estas personas en calidad de víctimas, pues bueno, esto va a permitir también tener un registro, una especie como de base de datos. Es por eso la importancia que mencionamos de la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque obviamente si al ser sujetos obligados, ¿verdad? Estas autoridades de ser respetuosos y ser garantes de que esa información obviamente no va a ser divulgada, entonces se concentra esa información en una base de datos, en ese registro que se hace, y que para que con posterioridad pues se pueda tener ese acceso, ¿no? Que sea un acceso efectivo, que sea oportuno, ¿no? Y que esto va a permitir realizar la asistencia, las atenciones o en su caso pues la reparación integral del daño, ¿verdad? Llevado a cabo pues de una manera más efectiva. Entonces, como vemos, el hecho de que estas personas que se sitúen en calidad de víctimas, ¿verdad? Les revista estos principios contenidos también en la propia ley y que se suman prácticamente a los derechos que de por sí ya se encontraban establecidos en un rango constitucional
un aspecto también un tanto de ley general un tanto de Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, se viene a corroborar y a robustecer aquí en esta Ley General de Víctimas con relación al hecho de que se lleve a cabo tanto una reparación integral, puedan conocer la verdad de lo acontecido, ¿verdad? De esas propias víctimas, que conozcan de cómo es la participación en ese proceso penal. Que dicho sea de paso, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo, si no me recuerdo, el artículo 105, fracción primera, señala como sujetos procesales. Dentro de ese fraccionado que hace sujetos procesales, como número 1, como fracción primera, señala a la víctima u ofendido, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, a manera de conclusión, ¿cómo poder retomar entonces el hecho que yo, si soy policía, ¿verdad? ¿Cómo es mi relación de seguridad pública hacia con víctima? Uno, la atención que se le debe brindar. No. Y no es un aspecto optativo, es decir, si quiero como policía o no quiero brindar la atención. No. Es una obligación. Ello de conformidad, 1, con la propia Constitución Federal, 2, ya decíamos, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluso en su apartado de las obligaciones de la policía, o obligaciones del policía o de la policía, que ese es el artículo 132, si no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, obligaciones del policía, ¿verdad? También está el hecho de, obviamente, dar esta atención. Y no olvidemos que viene en nuestro informe policial homologado un apartado de los derechos que también los elementos de policía participantes, como en este caso en la atención del evento o que hayan fungido como primer respondiente, pues deben requisitarlo, ¿no? Y deben de darle conocimiento de esos derechos a la víctima. Entonces, ahí es donde tengo esta conexión con la persona víctima, ¿no? Del delito, que debo darle la atención en cuanto a canalizar. O es que, oiga, yo no soy psicólogo, pues yo soy policía. Pues sí, lo comprendo. Oiga, yo no soy doctor, yo no soy médico, ¿no? Para atender la problemática de salud que presenta. Ok, sí, lo entiendo, pero sí puedes canalizarlo, ¿no? O puedes canalizarlo. O el acercamiento, en este caso, a las instituciones de impartición de justicia, o simplemente ante sede ministerial, ¿no? Para que reciba el asesoramiento, ¿verdad? O bien que se le asigne el asesor jurídico, quien le va a brindar todos los pormenores en cuanto a la participación o al otro paso a seguir, vaya, dentro de ese proceso penal, ¿no? Entonces, es ahí donde radica la importancia de que las policías tengan de primera instancia el contacto con las víctimas, pero no solamente el contacto, sino que a su vez la protección, ¿no? Esa es una de tantas. Y por otro lado, decíamos, tanto marco jurídico como también documentos como lo son los tratados internacionales o instrumentos internacionales, como yo les refiero, pues también brindan, ¿no? Esa parte de decir, bueno, debe existir una protección a víctimas, ¿no? Y obviamente recae, ¿verdad?, todo el peso en hombros del Estado mexicano en esta obligatoriedad de hacer un reconocimiento a lo que son los derechos de las víctimas y, sobre todo, el que como Estado mexicano también deba, de alguna manera, a través de sus autoridades, de sus instituciones, garantizar, pues, prácticamente los derechos de las víctimas. ¿Y a través de quiénes los va a hacer? Llámese fiscalías, llámese instituciones policiales, ¿no? En fin, diversas autoridades de las cuales conformen esta estructura con la que cuenta el propio Estado mexicano. Entonces, vemos que es una tarea prácticamente muy distribuida, muy compartida, que a cada institución, a cada autoridad le corresponde hacer la parte que le ha sido distribuida o asignada o facultada de conformidad con ordenamientos jurídicos, pero abocándonos a la seguridad pública, la participación debe ser muy, muy activa, ¿verdad? Muy continua con el tema de víctimas y, sobre todo, un aspecto muy importante. Está bien el hecho que se señale de forma, si queremos ver, un tanto doctrinal, un tanto de marco jurídico de lo que se refiere al tema de víctimas, ¿no? Pero sí es importante también que, esto es a mi juicio,
sí es importante que, reitero, en un plan de estudios, en una capacitación constante, en un curso básico policial, se haga mención o se incluya el tema de víctimas o seguridad pública y víctimas, para que en esta formación que tengan las y los integrantes de seguridad pública, de instituciones policiales, pues puedan ellos también contemplar dentro del campo de estudio, dentro del campo de conocimiento, el cómo es el actuar de seguridad pública hacia con víctimas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que sí hay que rescatar y que obviamente no debe faltar como uno de los temas y de ejes principales en la formación de todo elemento policial, ¿no? Entonces, es ahí donde yo hago un tanto también de hincapié para que nos adentremos entonces en el conocimiento a través de estos documentos, llámese también ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Y ver los alcances, ¿no? De la atención de las víctimas y que pues tanto como policías, si es que nos empeñamos en ese ámbito, sabemos que la seguridad pública pues va a tener por destinatarios a la colectividad. Entonces, ¿quiénes se pueden situar en condiciones de víctimas en cierto momento? Pues prácticamente nuestros destinatarios, si es que somos policías. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A todas las personas, ¿no? Entonces, radica ahí la esencia de que como policía se tenga ese conocimiento, ¿no? Obviamente hay muchos temas de los cuales como seguridad pública deben ir vinculados a otros más. Lo cierto es que pues se debe de hacer también un esfuerzo por tratar de abarcar todos estos temas y poderlos sobre todo retomar para aplicarlos ya en el día a día, no mayormente pues en aquellas funciones en las que se desempeñen como funciones o labores en campo, ¿no? Y me refiero pues cuando se llevan a cabo detenciones, aspecto operativo y demás. Entonces, es de gran relevancia que se tenga este conocimiento de la interrelación que existe entre seguridad pública y víctimas, y sobre todo lo que corresponde por obligación a cada elemento integrante de los cuerpos de seguridad pública, ¿no? No sé si tengan algún comentario al respecto. Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz. Parece que no, maestro. Muchas gracias.